Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Vaya panorama de cosas. ¿Cómo te va? Muy buen día, Carmen. Muy bien. Efectivamente, vaya panorama. Hace una semana aquí hablábamos justamente de todo el acontecimiento del anterior fin de semana, en donde se detonaron una serie de cuestiones, en donde la misma presidenta de la República tuvo que salir a hacer frente en Sinaloa a los dichos del gobierno norteamericano que involucraban a funcionarios mexicanos en todo esto. Y ahora pasa la semana y el hecho Tabasco, por cierto que la presidenta va el fin de semana también a Tabasco. Curioso dato. Curioso, estuvo en Sinaloa apagando incendios, dando la cara directamente como primera instancia del gobierno mexicano, cuando debería ser la última instancia, no la primera. Y ahora va a Tabasco con todo referencias a el secretario de Seguridad Pública de aquella entidad cuando Adán Augusto López era el gobernador del estado. Y se le vincula directamente con una serie de hechos delictivos de muy diversa índole. Muy graves todos. Migrantes, huachicol, etcétera, etcétera. Además de encabezar una banda particularmente que opera, no sabemos, en esa entidad. ¿Quién? El propio secretario de Seguridad Pública, el responsable de garantizarnos la seguridad y combatir a los grupos delictivos. Es un símil con lo que pasó con el gobierno de Calderón, guardando todas las distancias, todas las diferencias, en fin. Pero toda esa crítica de Andrés Manuel López Obrador para descalificar al calderonismo, a García Luna, cómo festinaron López Obrador ya en la presidencia de la República, que se haya apresado a García Luna, y diciendo, vean cómo sí tenía razón. Pues ahora en su escala, en su momento, pero en su gobierno, en su sexenio, con una persona muy cercana a él, resulta que prácticamente es el mismo caso. El secretario de Seguridad Pública desaparecido, porque no sabemos dónde está perseguido, está perseguido, está denunciado. Por cierto, quien encabeza estas denuncias es el actual gobernador del mismo estado de Tabasco, el señor May. Que hizo las denuncias correspondientes, o es parte de las denuncias, no sabemos. Pero es es muy interesante, es un dato muy importante. ¿Qué está pasando al interior del bloque gobernante? No lo sabemos. Lo obligó a Adán Augusto a aparecer ayer, por cierto, en la octava Congreso Nacional de Morena, creo que así se denomina, en donde Consejo Nacional. El octavo Consejo Nacional de Morena, que no es una cosa menor, es un evento que congrega al órgano más importante de dirección de ese partido político, y la presidenta está en el estado de Tabasco. ¿No fue, por cierto, el hijo de López Obrador? Que no llamó la atención su ausencia, ¿no? Sí, porque es el secretario de organización. Pues es el segundo de a bordo. Es el que segundo de a bordo, justamente, que tiene las tareas de organización del propio partido político. No participar. Y no estuvo en este contexto. Y aparte en este contexto, ¿no? Es decir, hay muchos elementos asociados al caso. A lo que me quiero referir es que fíjate cómo el abuso y el uso de la mentira en el discurso político es muy recurrente, lamentablemente, y es parte de la historia de la política, lamentablemente. Pero sobre todo se abusa sistemáticamente como un recurso en los gobiernos populistas. Y poco a poco la realidad va poniendo a cada quien en su lugar, como dice el dicho. Ese recurso retórico de nosotros vamos contra la corrupción, nosotros sí construimos una institucionalidad en donde no hay impunidad y demás, va involucrando y va haciendo aparecer hechos en la realidad que no pueden ocultarte tan fácilmente solamente con el puro recurso retórico. Esto, y lo platicábamos el lunes pasado, este deterioro de la institucionalidad, como ese conjunto de reglas, normas, de instituciones frente a las cuales debemos ser todos iguales como ciudadanos, pues se va carcomiendo, se va debilitando. Y quienes están al frente de la responsabilidad institucional en posiciones de gobierno o representación tienen una doble responsabilidad frente a esto. Y este tipo de hechos van debilitando. Más allá de los hechos en lo particular, las personas involucradas y demás,
que hay que investigar al respecto, el mensaje político y social que se envía me parece de la mayor gravedad y que no podemos dejarlo pasar. Es decir, las mismas prácticas que se criticaron parece que son prácticas recurrentes que se multiplican y se siguen realizando en el actual gobierno, que se ha investido de ser un gobierno distinto, y así se califican, somos distintos, pero que realiza las mismas prácticas, aunque parezca paradójico. Y híjola, qué complicado. Apenas en unos cuantos días, un gobierno extranjero pone en duda a funcionarios mexicanos y la presidenta tiene que salir al frente. Pero pasan otros días y los mismos hechos nacionales ponen en duda a un funcionario que fue gobernador, que fue secretario de Gobernación, o sea, el responsable de la política interna, el que coordina las instancias de seguridad pública, que acababa de ser gobernador, que había puesto a ese señor como secretario de Seguridad Pública en ese estado, no lo vio como gobernador, no lo vio como secretario de Gobernación, y además pudo haber sido presidente de la República. O sea, no estamos hablando de un funcionario de escala menor, que ya de por sí podía ser grave, sino de un funcionario que tiene esta relevancia, que tuvo esa responsabilidad y que hoy coordina a la fracción mayoritaria en el Senado de la República. O sea, y que ayer acudió en una especie de polémica porque los funcionarios principales del movimiento de la 4T como que no hicieron mucho eco a su presencia, aunque hubo porras apoyándolo, no está solo y demás. O sea, sin duda, aquí estamos viviendo en escasos 10 días, 10 días, una serie de hechos que ponen en evidencia qué tipo de gobierno estamos y cómo la mentira alcanza hasta cierto límite, pero no puede terminar de ocultar este tipo de hechos, Carmen. Pues aquí está tu análisis, Edmundo Jacobo Molina. Gracias por estar aquí y seguiremos con el tema porque efectivamente quedan muchas preguntas.